Conversar sobre este tema porque a mí sí me preocupa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Belín? Bienvenido. Hola Mario, qué gusto de verte. ¿Cómo está? Quería yo justamente un poco sacar a flote mi preocupación. ¿Por qué? Porque, a ver, la OEA es un organismo de Estados americanos, al cual cualquier ciudadano, cualquier persona del mundo piensa que lucha por las libertades de las personas de los países miembros, obviamente quiere la paz, también que la democracia sea la que predomine siempre, y en donde los insultos no sean lo que prevalezca. Y hoy por hoy hemos podido ayer escuchar un mensaje del presidente Castillo en donde sí directamente no se mete con la Fiscalía, se mete con el Congreso de la República y vuelve a atacar a la prensa. Y claro, obviamente uno se pregunta, uno como periodista, entonces ¿qué? Uno tiene que hablar lo que al presidente le gusta. Entonces, ¿eso qué? No es libertad de expresión, no hay libertad de opinión. O sea, no basta que cierren un canal, sino me refiero a todos los temas a los cuales se ha referido el presidente Castillo. Señor Belín, ¿frente a qué situación nos encontramos? ¿Qué es lo que se busca con esta carta democrática, abierta? ¿Y para qué es que va a venir un comisionado de la OEA a hacerle seguimiento? Bueno, primero, mi querido Mario, tendríamos que ver que la Carta Democrática es un instrumento internacional cuyo promotor fue el Perú. Es decir, el Perú, durante el gobierno de Valentín Paniagua, cuando era ministro de Relaciones Exteriores, Javier Pérez de Cuéllar, propuso la Carta Democrática que fue aceptada por unanimidad en la Organización de Estados Americanos. Tú has dicho algo de la OEA, que parte tiene razón, pero gran parte creo que no es así. Es decir, la OEA ha estado durante muchísimo tiempo bajo la sujeción de los Estados Unidos y se hablaba de una imperiosa posición norteamericana respecto a la OEA, llegándose al extremo de que en golpes de Estado la OEA se había quedado en silencio. Me estoy refiriendo al derribo de los gobiernos de Allende por Pinochet y se quedó callada la OEA, a la caída de los regímenes en Argentina y la asunción de juntas militares, a la toma de poder en Brasil y se queda callada la OEA, y así sucesivamente. Pero en los últimos tiempos, después del derrumbe de la, de esa pared que separaba las dos Alemanias, de ese muro de Berlín, la OEA ha tenido un comportamiento diferente. No hay que olvidar que la OEA expulsó a Cuba durante los años 60, estando en Costa Rica en los años 64, 65, y uno de los países que defendió a Cuba fue el Perú, y quien lo defendió fue Raúl Porras Barrenechea, que es considerada una de las figuras icónicas que tiene la política exterior del Perú, como la historia del Perú. En los últimos tiempos, cuando América Latina perdió peso estratégico, Estados Unidos ya no ha puesto mucho los ojos sobre nuestra región y se ha autonomizado de alguna manera la OEA de la imposición norteamericana. En los últimos tiempos, con regímenes como Venezuela, como Nicaragua, la OEA ha tenido una posición muy dura, especialmente Luis Almagro contra Maduro, llegando Maduro a utilizar términos vulgares para manifestar que Maduro no tiene ninguna autoridad sobre Venezuela, y llegando Almagro a dirigirle una carta a Maduro y Maduro responderle y dijo: eso es, haga usted un rollo con su carta y se la mete por donde mejor le parezca. Luego ha sucedido los asuntos de Nicaragua y la OEA ha puesto una posición muy dura contra Nicaragua. Nicaragua casi ha desconocido a la OEA y ha expulsado a los delegados de la OEA, como ha expulsado a la embajadora de la Unión Europea ante Nicaragua. Pero ¿por qué, pese a todo este esfuerzo que usted menciona,
es que muy poco se ha logrado, por ejemplo, en Venezuela. Si es que, a ver, con Chávez, me parece a mí, como que la OEA no tuvo ese protagonismo que debió tener en su momento. Entonces, ¿y por qué es que hasta ahora no sucede nada, a pesar de los trabajos que usted puede mencionar, con Nicaragua y Ortega? ¿No? Y estamos viendo que esto ya es como que se ha infectado en la región, porque lo que tenemos hoy por hoy son dictaduras tras dictaduras, ¿no? Cuando estamos en pleno ya siglo XXI. Sí, por una razón, mi estimado Mario, la OEA no puede intervenir internamente en los destinos de un país ni intervenir en sus mecanismos políticos porque los países tienen soberanía. Es decir, lo que suceda en Nicaragua como lo que suceda en Venezuela es competencia de los propios ciudadanos venezolanos y nicaragüenses. Ellos son los que tienen que buscar la salida, la mejor fórmula para democratizar su país. Cuando Nicaragua estaba en poder de Anastasio Somoza, que estuvo 34 años, precisamente Daniel Ortega instrumentalizó un mecanismo que fue el movimiento sandinista que lo derribó a Somoza. Luego Ortega se ha convertido en un dictador y un tirano de niveles casi insólitos de crueldad, llegando a apresar a todos los opositores que presentaban sus candidaturas en elecciones en este país centroamericano, cerrando periódicos, cerrando canales de televisión, expulsando a la embajadora, como habíamos dicho, de la Unión Europea, y en los últimos tiempos interviniendo además en la Iglesia Católica. Han cerrado iglesias católicas en Nicaragua, pero ya no puede hacer más. Pero la OEA no puede intervenir directamente, no tiene ni competencia ni capacidad para hacerlo. A mí me preocupó mucho el recordar esto, cuando María Corina Machado, que como se sabe es una política venezolana, es silenciada en un pleno de la OEA. Esto fue en la época de Insulza, cuando él estaba en la OEA, Insulza, y se fue a favor de Maduro, ¿no? Y hoy en la actualidad da la sensación de que Luis Almagro hace lo propio, pero con Pedro Castillo. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros los peruanos, viendo ya el trasfondo político hoy por hoy en el 2022 con esta OEA? ¿Qué podemos esperar nosotros a futuro? O sea, cuando nosotros, Dios no quiera, estemos en la misma situación que Venezuela. Bueno, yo dificulto que Perú esté en la situación de Venezuela. Creo que no se dan las condiciones. Las condiciones son mucho más complicadas y mucho más complejas para que un país asuma una posición como Venezuela, como Nicaragua o como Cuba. Tiene que tener a su favor y de respaldo toda una fuerza armada. Tiene que tener una gran cantidad de capacidad de convocatoria, de gran cantidad de personas alineadas o militantes en sus partidos políticos, y esa no es la situación de Pedro Castillo, que tiene casi una cantidad mínima de respaldo y de legitimidad pública. No tiene a las Fuerzas Armadas a su lado, no tiene a la policía a su lado, etcétera, etcétera, y se dificulta que vaya finalmente a desembocar en una situación parecida. Estimado Mario, durante la campaña electoral del presidente Castillo se decía, el presidente Castillo, si sale elegido, jura el 28 de julio y el 3 de agosto el Perú va a ser como Nicaragua. Por favor, juramentó el 28 de julio, tenemos año y 3 meses o 4 meses y ni siquiera por asomo nos parecemos a Nicaragua, ni siquiera a Venezuela. Lo que sí, el Perú es un caos, es una anarquía generalizada donde algunas figuras, actores políticos que tienen las uñas muy largas, están haciendo usufructo de la rapiña. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el día de ayer, el presidente en su mensaje a la nación habló de una acusación
anticonstitucional del Ministerio Público, y eso sin lugar a dudas es un error. Ajá. Lo que ha hecho el Ministerio Público es acogerse precisamente al mandato que le da la Constitución, que es perseguir el delito. Esa es la razón de ser del Ministerio Público, y el Ministerio Público no ha acusado a Castillo, lo ha denunciado. Hay que hacer esta separación. Es decir, los elementos de convicción que ha presentado en todo el expediente de más o menos 300 páginas hacen un recorrido por las acciones de corrupción en la cual ha ingresado el gobierno del presidente Castillo, y delega que esa es su misión. Delega en el Congreso, que sea el Congreso el que finalmente lo acuse si lo considera pertinente. Así es. Castillo lo que ha hecho ahora es lamentable. Claro, es lamentable, señor Belit. Entonces, frente a lo que nosotros estamos, que justamente es esta situación, ¿no?, en donde estamos viendo que existen supuestos ilícitos, que la Fiscalía ha mencionado al presidente Castillo como la cabecilla de una organización criminal, con los sobrinos fugados, con Juan Silva no ha habido, con el señor Beder Camacho, ex subsecretario del Palacio, con todos los temas, la esposa del presidente, la sobrina, hija, cuñada del presidente, con todos estos casos, con los de Petroperú, con lo del Talara y todo lo demás. Yo digo, la OEA realmente tenía que intervenir, o sea, tiene que intervenir frente a esto. O sea, la OEA tendrá conocimiento de todos estos ilícitos que tiene supuestamente en su haber el presidente Castillo, o sea, para meter las manos al fuego por él, porque prácticamente está metiendo las manos al fuego por él. Sí, bueno, primero yo tengo la impresión de que la OEA tiene toda la información de todos los ilícitos que se han realizado en el gobierno del presidente Castillo, y en la cual hay indicios muy claros de la responsabilidad de las autoridades peruanas. Lo que ha hecho el presidente Castillo es apelar a la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que, como habíamos dicho, es un instrumento internacional en cuyos articulado manifiesta que si hay un proceso que interrumpa el normal desarrollo institucional y democrático de un país, este país puede llevar el caso a la Secretaría General de la OEA, y la Secretaría General de la OEA lo deriva en el Consejo Permanente, que es lo que ha hecho el señor Almagro. El Consejo Permanente se reunió hoy día y ha manifestado que después de leer el expediente del Perú, que son 11 páginas, 11 folios que ha presentado el Perú, ellos van a hacer un análisis previo al envío de una delegación de alto nivel al país para tomar información en el lugar de los hechos, tomar la conclusión política del Perú. Yo estoy seguro que lo que va a hacer esta delegación es conversar con el Ejecutivo, conversar con el Legislativo, conversar con los periodistas. ¿Y por qué le digo con los periodistas, Mario? Porque la Carta Democrática en el artículo 4 manifiesta que el presidente de la República, que ejerce el poder, debe respetar la libertad de prensa y respetar a la prensa de un país. Eso está consignada en la Carta Democrática. Este grupo y esta delegación que viene al Perú, como le decía, habla con el Ejecutivo, habla con el Legislativo, habla con las fuerzas sociales, habla con las fuerzas políticas, perdón que lo interrumpa, con las fuerzas económicas del país, habla con la sociedad social. Perdón que lo interrumpa, doctor Belit. Y le decía todos estos elementos. Mario. Sí, entonces ya, ahora sí me queda más claro. No es que se haya aprobado esta Carta Democrática o activado esta Carta Democrática para que el tema quede ahí y, claro, confiar ciegamente en Pedro Castillo, sino más bien viene un comisionado de la OEA para comenzar ellos por su lado a hacer una investigación. ¿Sí? Así es. Correcto. Y ellos finalmente luego van a sacar otro tipo de conclusiones. Sí. Lo que se ha aprobado es la aceptación del documento del Perú, solo la aceptación del documento. Pero, perfecto. Pero hay otra cosa que hay que resaltarlo.
ha sido aprobado por unanimidad, pero la delegación norteamericana ha manifestado que el presidente Castillo debe rendir cuentas de las acusaciones del cual él es objeto en el documento del Ministerio Público. Digo esto para que se entienda el verdadero nivel en el cual se van a desarrollar los acontecimientos. Ajá. Ahora, doctor Belit, justo también llama muchísimo la atención porque vemos un clima de, a ver, no sé, quizás si a usted también, pero particularmente es una desesperación que yo veo de parte del gobierno, de parte particularmente del presidente Castillo y quien lo rodea, porque los letrados Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, quienes son los abogados, enviaron una carta a la Embajada de Estados Unidos para informar sobre la fiscal de la Nación que decidió retirar a la fiscal que investigaba a su hermana por sus vínculos, con estos supuestos vínculos, ¿no?, con los narcotraficantes Roberto Gómez Herrera y José López Quispe. Entonces, nuevamente el tema de la DEA, ¿no? Lo mismo que ya hemos podido observar anteriormente en otros gobiernos, ¿no? O sea, son mecanismos que se vienen aplicando, parece coincidentemente, ¿no? El ir a la Embajada de Estados Unidos, pero finalmente, ¿con qué fin? Porque la fiscal tiene independencia, ¿o no? Sí, bueno, estos factores tienen varias lecturas. Ambos van por cuerdas separadas. Los abogados del presidente Castillo enviaron un documento a la embajada norteamericana haciendo una serie de cargos y también de descargos respecto a la fiscal de la Nación. Este es otra ruta, es otro camino que sin lugar a dudas es parte de una estrategia para invalidarla y para deslegitimarla a la fiscal, la doctora Patricia Benavides. Eso es otro factor. Pero bueno, al fin y al cabo, este papel que están desempeñando los abogados es el papel que les encarga, el proceso jurídico. Lo mismo están también desempeñando los abogados que asesoran al Congreso al darle una serie de recomendaciones que no están de acuerdo con la realidad. No hay que olvidar que a la elección del presidente Castillo, durante el año y 3 meses que él tiene en el ejercicio del poder, se acusaba permanente y sistemáticamente de fraude y finalmente se llegó a la conclusión que no había habido fraude. Todos estos elementos debilitaron al presidente Castillo. Lo que sí es cierto, mi estimado Mario, es que hay una crispación, hay una polarización de las fuerzas que ambos no quieren sentarse a conversar y hablar. Y yo creo que una de las recomendaciones que va a poner el Consejo Permanente de la OEA es que se siente el Ejecutivo con el Legislativo, que bajen los niveles de tensiones, que se disuelva esta polarización en alguna medida, no en toda, obviamente, y que se lleguen a algunos acuerdos para poder gobernar más serena y más tranquilamente. Como tú lo has dicho, hay una compulsión por defenderse del presidente Castillo, pero también hay una compulsión de la oposición por derribarlo a Castillo. Y es decir, si se baja esa compulsión, si se lleva a una voluntad política mucho más acorde con los tiempos, vamos nosotros a tener todos un mejor pasar en este país. Doctor Belito, ¿usted recuerda que esto haya sucedido anteriormente, quizás en otros gobiernos? Yo no recuerdo, o sea, yo tengo 45 años, pero quizás por ahí no recuerdo que haya sucedido una crisis de este tipo, ¿no? Una crisis en donde tanto la ciudadanía como también los políticos se encuentran confundidos hoy por hoy, ¿no? Vemos un Congreso también que está atado de manos, por decirlo así, porque hay gente también que estaría involucrada. Y vemos también una ciudadanía que está pasmada, que se encuentra impávida, ¿no? Sí, yo te lo digo, esos niveles de polarización no los había visto personalmente. Yo tengo exactamente el doble de tu edad, mi querido Mario. Es decir, yo tengo 81 años, voy a tener 82 años y he sido un observador de la política casi desde que tenía 13 o 14 años. Y no parece, doctor Belita. Muchas gracias, Mario. Pero te digo, posiblemente al final del gobierno del presidente Fujimori, hablando de la historia mucho más reciente,
se dieron circunstancias, vino una delegación de la OEA al Perú, se habló con la delegación. Yo recuerdo haber ido a hablar con la delegación, con el embajador Stein, y el embajador Stein hizo un informe donde se manifestaba que el rol que había tenido el presidente Alberto Fujimori había sido un rol muy cuestionable en el manejo del gobierno del Perú, y que había un proceso de corrupción que había ulcerado todo el tejido político, social y hasta económico del país, que fue otro de los elementos que trajo abajo al gobierno de Fujimori y que terminó renunciando y con el destino que todos sabemos. Pero si se ha llegado a ese nivel de crispación, yo lo que puedo suponer o intuir es que en una época que ninguno de los dos estábamos, y estoy hablando en la década del 30, cuando se dio la gran polarización del Perú, cuando estaba el gobierno del presidente Benavides o del presidente Sánchez Cerro anteriormente, y el gobierno, no el gobierno, sino el ejercicio político del partido aprista, que se llegó a una guerra civil prácticamente, y donde se llegó a bombardear y a fusilar apristas en Trujillo, un proceso y un episodio dolorosísimo para el Perú, una época negra para el país, que sin lugar a dudas a nosotros hasta ahora nos duele que hayamos vivido ese momento. Pero bueno, la historia, desgraciadamente, no se puede retroceder para reformarla como uno quiere que se desenvuelva. En los últimos tiempos no habíamos visto una situación como esta. Yo confío mucho en su sapiencia y también en sus conocimientos sobre aspectos internacionales y obviamente también sobre historia que tiene que ver con nuestro país. ¿Usted cómo ve, cómo observa la situación? O sea, ¿qué es lo que podría ocurrir quizás en los próximos meses en el Perú, en medio de este caos que estamos, en medio de esta crisis política, una nueva crisis política? Porque todos los gobiernos han tenido realmente sus problemas y en nuestro país hemos ido arrastrando estos problemas que finalmente han explotado en lo que tenemos ahora. Así es, así es. De venir. Así es, Mario. Sí. Todos los gobiernos han tenido... Claro, todos los gobiernos han tenido sus crisis, algunos con picos más altos. En el primer gobierno del presidente García, el pico fue muy alto, la inflación, que es conocida por los mayores, las carestías de la vida, no había agua, no había gasolina, el dólar se disparó, el sol no valía nada, etcétera, etcétera. Apareció Sendero Luminoso. Sendero Luminoso deterioraba más la situación del país y se llevó a un pico muy alto. Tal vez en ese momento nosotros estábamos desesperanzados, pero finalmente se solucionó. Y yo lo recuerdo porque he sido, digamos con la distancia del término, un testigo de excepción, porque yo era subsecretario de la presidencia de la República cuando era presidente el doctor Alan García Pérez. Entonces pude ver de cerca las dos partes de esta moneda, que es una moneda de un juego político bastante difícil. Posteriormente a eso viene el gobierno del presidente Alberto Fujimori, y luego vienen los gobiernos de Valentín Paniagua, el gobierno de Alejandro Toledo, de Ollanta Humala, del presidente Alan García, de Pedro Pablo Kuczynski, pero esos niveles de polarización no se habían dado. Más aún, niveles de polarización que han tenido matices muy fuertes, sobre todo de racismo y de actitudes despectivas con la contraparte, acusándolos a algunos de ser caviares y de ser terroristas, y acusándolos a otros de indios incompetentes. Y esto no lleva a ninguna solución, al contrario, polariza más la fuerza. Lo que nosotros podríamos hacer e invocarlo a través de tu programa, que posiblemente también lo va a recomendar la Organización de Estados Americanos, es que todas las partes se sientan en una mesa, hablen, conversen, bajen los niveles de tensiones y busquen una fórmula de solución. Una fórmula de solución en la cual a los periodistas, cuando yo digo los periodistas es a ti y a mí, porque yo también me considero periodista, he ejercido periodismo casi 40 años, como ejerzo la docencia, hace 57 años, todavía ejerzo la docencia, y hay que respetar también a los medios de comunicación, como hay que respetar también a los profesores, como hay que respetar a la sociedad civil. Sí, creo que si nosotros
desarrollamos un respeto mutuo, sensiblemente van a bajar estos niveles de polarización. Bueno, doctor Belit, ha sido muy amable por haber participado en nuestra edición de Al Aire el día de hoy aquí vía Conectados TV, y me gustaría también en algún momento tenerlo aquí en el estudio para poder conversar mucho más a fondo también sobre otros temas que tienen que ver con los demás países, ¿no? Con temas que están pasando los demás países, porque también en las redes sociales se ve que todo el mundo habla sobre la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Unos están a favor de Rusia y es algo que a mí me impacta muchísimo, porque los ataques de Rusia a Ucrania son bastante crueles. Entonces, realmente, bueno, pero el mundo, me parece, está cambiando, está bastante convulsionado, ¿no? Y más la pandemia que tuvimos, obviamente eso ha hecho de que se incremente, me parece a mí, también problemas que pasan ya por el tema de salud mental de los diferentes ciudadanos de las naciones, de los países. Entonces, ya eso ya está calando hondo también hasta en la política. Entonces, definitivamente, si no hay mentes sanas, obviamente no va a haber pues una estructura, un cuerpo sano, ¿no? O sea, no va a existir la columna vertebral de los países sana, ¿no? Por eso que estamos viendo todas estas convulsiones. Corea del Norte, por ejemplo, con sus prácticas, ¿no? En fin. Entonces, esperemos pues que podamos conversar en algún momento. Más bien, muchas gracias por haber participado. No sé si quisiera... A tu disposición, Mario, y muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la hospitalidad. Muchas gracias, doctor Belit. Hasta luego. Ha sido el internacionalista Juan Belit.